Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. El gobierno del presidente Donald Trump ratificó sus condiciones y exigió cooperación para la deportación de los migrantes irregulares. Comunicado Casa Blanca, 26 de enero de 2025. Los acontecimientos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado. El presidente Trump continuará protegiendo ferozmente la soberanía de nuestra nación y espera que todas las demás naciones del mundo cooperen plenamente para aceptar la deportación de sus ciudadanos presentes ilegalmente en los Estados Unidos. Con base en este acuerdo, los aranceles y sanciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, completamente redactados, se mantendrán en reserva y no se firmarán, a menos que Colombia no cumpla con este acuerdo. Las sanciones de visado emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza permanecerán en vigor hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos sea devuelto con éxito. La noticia: Colombia amaneció este lunes sin atención en la sección de visas en la Embajada de los Estados Unidos. Decenas de personas que tenían su cita programada resultaron afectadas con la medida del gobierno del presidente Donald Trump de congelar estos trámites. Ya de compartir el sentimiento de frustración que uno siente por hacer un trámite que realmente dura mucho tiempo y que un día antes, por una decisión apresurada, rápida, imprudente, hay muchas formas de calificarla, por una decisión de este estilo, pues te digan a pocas horas que tu cita se cancela. Es muy desafortunado, muy frustrante. El punto clave de esta noticia: toda esta crisis estalló el pasado domingo y muy a la madrugada. Un mensaje escrito por el presidente de Colombia en su cuenta de X fue el detonante. Petro desautorizó la entrada de aviones estadounidenses que volaban a Colombia con los primeros migrantes irregulares deportados por el gobierno Trump una semana después de que él asumiera el segundo mandato en la Casa Blanca. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. En respuesta al mandatario colombiano, el presidente Donald Trump anunció severas sanciones, entre ellas aranceles de emergencia del 25%, ustedes los van a ver en pantalla, a los bienes colombianos que ingresen a los Estados Unidos, que serían aumentados 50% en una semana. También anunció la revocación de visas para funcionarios gubernamentales, aliados, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano, y sanciones financieras y bancarias aplicadas mediante la Ley de Poderes Económicos en emergencias internacionales. Wow, realmente las sanciones que ha planteado Estados Unidos hacia Colombia son bastante severas. Desde la prohibición de los viajes y revocación de las visas, sanciones, inspecciones de aduanas más severas. Donald Trump se está tomando muy en serio lo de los inmigrantes ilegales. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La denegación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos. Petro, a su vez, se le ordenó al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%, y en ese momento la tensión momento a momento siguió creciendo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en respuesta, dijo que el presidente Petro había autorizado los vuelos y que él los había cancelado cuando ya venían en el aire. El presidente Trump ha dejado en claro que, bajo su administración, Estados Unidos ya no será objeto de mentiras ni de abusos. Es responsabilidad de cada nación recuperar a sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos de manera seria y expedita. El presidente colombiano Petro había autorizado los vuelos y había otorgado todas las autorizaciones necesarias, pero luego canceló su autorización cuando los aviones ya estaban en el aire. Cerca de las 11 de la noche, hora de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, desde la Casa de Nariño, el canciller Luis Gilberto Murillo dio por superado este impasse diplomático. En el anuncio llamó muchísimo la atención que no estuvo presente el mandatario Gustavo Petro. En este contexto,
el canciller Luis Alberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Y para analizar los efectos y las lecciones que de alguna manera deja este episodio diplomático entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos, entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump, hemos invitado el día de hoy a Juan Carlos Pinzón. Es que enemistarse con Estados Unidos la verdad es un problema, no se puede porque son una potencia, tienen más poder que los países latinoamericanos. Y enemistarse de tal manera es, la verdad, como una tranca en el camino, una traba en el camino. Fue embajador desde Colombia en los Estados Unidos, fue precandidato presidencial y también fue ministro de Defensa. Señor ex embajador, como siempre un gusto tenerlo acá. Bienvenido al programa La Noche. Hola Jefferson, un gusto saludarlo a usted y a toda la gente que nos ve en la noche. Señor ex embajador, ¿usted cómo evalúa este episodio? Finalmente, el presidente Donald Trump no impuso esos aranceles del 50% a todos los productos que son exportados desde Colombia a su país, pero de alguna manera quedaron algunas lecciones o, por ejemplo, algunos mensajes que ha enviado el gobierno del presidente Donald Trump no solamente a Colombia, sino al resto del continente americano. ¿Qué lectura usted hace de este hecho? Pues honestamente este es uno de los episodios más lamentables, si no vergonzoso, que ha tenido la diplomacia colombiana que uno pueda recordar. Fue pésimamente manejado todo y al final se le estaba causando al país un problema enorme, un riesgo enorme en términos de exportaciones, de generación de empleo, de encarecimiento del costo de vida por la devaluación y al mismo tiempo de la imposibilidad de los colombianos poderse mover y desplazar como corresponde. Afectaba el turismo de norteamericanos viniendo a Colombia, en fin, era una tragedia lo que esto iba a traer a Colombia por un muy mal manejo de parte del gobierno colombiano. Entonces la gran lección es, nunca más se puede volver a manejar algo de este estilo con estas condiciones y causándole daño a los colombianos, a la gente, porque esto le estaba causando daño a la gente. El no uso de los canales diplomáticos, el no uso de los procedimientos y la no comprensión de la contraparte, que es lo básico que uno tiene que hacer en materia diplomática, saber cuáles son los intereses de la contraparte, cómo maniobrar frente a ellos. Incluso cuando hay cosas en las que uno está en desacuerdo, cómo moverse de manera efectiva para alcanzar objetivos que le interesen al país, pero que no perjudiquen en ningún caso a la gente. Y aquí pues se hizo todo lo contrario. Esto no comenzó de un día para otro. Si uno mira, el gobierno de Petro venía incluso desde la época de Biden causando muchas incomodidades. Cuando fue a Berlín a decir que el muro de Berlín lamentaba que hubiera caído, pues ofendió a todas las democracias del mundo. Cuando se alineó con Hamas, se alineó con Hezbollah, rompió relaciones con Israel y terminó perjudicando fue a Colombia y sus exportaciones y sus adquisiciones para equipos y capacidades de seguridad. Y luego entonces la alineación con el fraude que hizo el régimen de Maduro, el hecho de cómo se violentó la democracia y Colombia de alguna manera facilita todo esto. Y en los últimos días había una serie de, si se quiere, discursos donde agredía de manera consistente lo que estaba pasando con la llegada de la administración Trump, declarándolo incluso nazi varias veces. Toman una decisión de dar una jugada a un proceso administrativo. Lo llamó nazi. Bueno, solo he escuchado de un presidente que llama nazi a todos. Es Maduro. Esperemos que Petro pueda pensar, ¿no? Porque no está pensando, y que tenga un poco de vergüenza y se disculpe por estos hechos, ¿no? Y también que deje de apoyar a lo que es la dictadura de Maduro, bueno, la tiranía de Maduro.
que se habría podido manejar como se maneja además regularmente a lo largo de los años y digamos permanentemente, y obviamente esto lo que causa es un estrago tremendo a la relación y pone en riesgo incluso la estabilidad de la economía colombiana y de la tranquilidad de millones de colombianos. Señor ex embajador, el presidente Gustavo Petro negó la entrada de vuelos con migrantes deportados desde los Estados Unidos. Lo veíamos en el comienzo del programa, lo explicamos claramente. Es que esto no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo va a negar la entrada de sus propios ciudadanos a su país? Han sido deportados por ser inmigrantes ilegales y él no los quiere recibir en su país. O sea, ¿qué mensaje está dando al mundo al hacer esto de aquí? En respuesta, la administración del presidente Donald Trump amenazó con aranceles de hasta el 50% a todos los productos que exporta Colombia hacia los Estados Unidos. Acto seguido, después conocimos al final de la noche Casa Blanca, donde anunciaron, ustedes lo están viendo en pantalla, que el presidente Petro aceptó los términos propuestos por el presidente Donald Trump. Esto incluye la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Señor ex embajador, ¿usted cree que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, infravaloró la respuesta que dio Donald Trump? Él esperaba que el mandatario estadounidense tomara esta decisión tan fuerte y que iba a afectar en gran medida no solamente a millones de colombianos, sino también políticamente al gobierno de Gustavo Petro. Pues como dicen popularmente, le salió el tiro por la culata. Se puso a tratar de braviar, a tratar de tantear, y resulta que se le devolvió y terminó fue echando para atrás y volviendo al punto inicial, que se habría podido manejar sin ningún ruido, sin ningún espectáculo, pero sobre todo sin haber puesto en riesgo, como se puso a Colombia durante un periodo de 12 horas hasta que finalmente optó por aceptar que tenía que volver a la condición inicial. Además, porque estos vuelos de migrantes se tienen desde hace mucho tiempo, y esto ha sido una constante. Y recordar otra cosa, en los últimos 2 años han salido de Colombia cerca de 1 millón de colombianos. ¿Por qué? Por el deterioro económico y el deterioro en las condiciones de seguridad. La gente está preocupada, se está yendo del país y muchos de ellos llegan a los Estados Unidos, llegan a Europa, y por eso es que hoy se ve esta dificultad. Así que la responsabilidad misma del gobierno de Colombia pasa por lograr que el país tenga las condiciones para que los colombianos no se tengan que ir, para que no tengan que salir a buscar otros horizontes, sino vivan seguros, vivan en una economía que tenga inversión, que tenga posibilidades de crecimiento. Y eso es lo que debería estar pasando hoy, que a la gente le entre ingreso, le entre plata al bolsillo, y no esta angustia y esta zozobra de estar en manos de pandillas, en manos de organizaciones criminales por todo el país. Y el otro asunto que a mí me parece que hay que mirar es que tal vez aquí lo que querían era también desviar la atención de este problema tan grave que hay en el Catatumbo, que es solamente la punta del iceberg de lo que está pasando en materia de seguridad en el país. En todas las regiones del país, en Arauca, en Nariño, en Cauca, por supuesto en Chocó, en Putumayo, lo que está ocurriendo en la misma zona de Urabá, en fin, en otros lugares de Antioquia. Entonces hay un deterioro grave de la seguridad, un control territorial por parte de organizaciones armadas que se financian con narcotráfico o minería ilícita de oro, y que esto obviamente está llevando a los colombianos a un retroceso de casi 2 décadas. Bueno, yo los invito a que veamos este punto clave de la noticia y tiene que ver... Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que les den me gusta al video, comenten qué les está pareciendo y compartan con familiares y amistades para que puedan ver también los sucesos que están sucediendo en la actualidad. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan más de estos videos. Ahora sí, continuemos. Con el costo y el impacto económico que significaría para Colombia un rompimiento
es decir, un cambio de reglas o una guerra comercial por cuenta de una crisis como la que desató la reacción del presidente Gustavo Petro el pasado domingo. Ustedes ya hablaban algo de eso en las anteriores preguntas que les planteé, pero quiero que lo veamos en pantalla. Lo primero que hay que recordar es que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. ¿Qué está en juego? Nada más y nada menos que asuntos cruciales para la economía colombiana, como el comercio de 40.000 millones de dólares en exportaciones e importaciones, la inversión extranjera directa de más de 5.000 millones de dólares anuales e incluso, y esto es muy importante, la visita de más de 1 millón de estadounidenses al año a Colombia, más de 1 millón de familias colombianas y alrededor de 3.000 empresas nacionales hubieran sido las más afectadas por los aranceles que Estados Unidos había anunciado para los productos colombianos de un 25% y que se iban a aumentar a un 50% la próxima semana. Mientras Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia, lo cierto es que en una afectación de la relación bilateral, la potencia norteamericana tendría mucho menos que perder. Y les vamos a mostrar en nuestra pantalla por qué razón hacemos esa afirmación. Pues Colombia representa apenas el 1% de lo que exporta Estados Unidos a todo el mundo. Esto equivale aproximadamente a 17.000 millones de dólares anuales. Por otro lado, las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos, escuchen ustedes muy bien, son del 30% del total de todo lo que Colombia envía al exterior. Según datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, en exportaciones de Colombia a los Estados Unidos, a noviembre del año pasado, fueron esas exportaciones de 13.106 millones de dólares y en exportaciones desde Estados Unidos a Colombia, a octubre del año 2024, esta cifra fue de 13.403 millones de dólares. Entre los principales productos que Colombia exporta a los Estados Unidos están el petróleo crudo, el oro, el café, las flores, el banano y acabados de construcción. Los principales productos que a su vez Colombia importa desde Estados Unidos son maquinaria, equipos de transporte, productos agrícolas, químicos y farmacéuticos, petróleo y productos energéticos. Pues permítame, integramos a José Manuel Restrepo. Él está en la ciudad de Medellín, en Colombia. Él es un reconocido economista colombiano, actual rector de la Universidad IA de Antioquia y fue ministro de Hacienda, también de Comercio Exterior de Colombia, entre otros importantes cargos. Señores ministro, bienvenido. Las sanciones que iba a aportar Estados Unidos hacia Colombia, la verdad, provocaban más daño a Colombia que lo que Colombia le causaba a Estados Unidos. Por eso no les conviene hacerse daño entre ellos, por así decirlo. No le conviene a Colombia no acatar las órdenes de Estados Unidos de cierto modo, debido a que es uno de sus principales socios a nivel económico, porque se dedica a exportar muchos productos. Eso es un porcentaje grande en la economía colombiana. Bienvenido al programa La Noche y quisiera que de manera muy clara y pedagógica le explicara a nuestros televidentes qué implicaciones hubiera tenido para el ciudadano de a pie el hecho de que Donald Trump hubiese impuesto esos aranceles de cerca del 50% a todas las exportaciones que provienen desde Colombia hacia los Estados Unidos. ¿Esto cómo hubiera tocado el bolsillo de los colombianos? Bienvenido. Bueno, un saludo muy especial a usted, Jefferson, a todos los televidentes de La Noche y al doctor Juan Carlos Pinzón, buen amigo, exministro y ex embajador también, un saludo cordial. A ver, yo creo que nosotros nos salvamos de verdad de un impacto significativo. Yo digo temporalmente porque creo que por ahora el impasse se ha solucionado, yo digo parcialmente. Y diciendo eso, me parece que es importante que los colombianos sepan que en esto se hubiera podido afectar el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, por varias vías. La primera de ellas, porque un arancel de 25 o del 50% significa pues prácticamente perder la posibilidad de llevar productos a los Estados Unidos, bienes y servicios. Y hoy Colombia, el comercio con los Estados Unidos entre exportación e importación vale cerca de 40.000 millones de dólares. Mire, hay sectores que se hubieran afectado de inmediato. Estábamos a 2 semanas de San Valentín, que es la gran feria y plataforma de exportación de flores. Y el sector floricultor representa
250.000 empleos directos e indirectos, la mayoría madres cabeza de familia. Lo mismo hubiera pasado en el sector frutícola, que llega a varios territorios de Colombia. Imagínese lo que hubiera pasado con el sector cafetero. Se hubieran afectado posiblemente buena parte de los 500.000 familias cafeteras de Colombia, porque claramente el café no hubiera llegado a un precio competitivo. Algunos productos de la industria, de materiales de construcción, algunos productos de cosméticos, entre otros productos. Entonces, esto era una catástrofe realmente desde el punto de vista de exportación, desde el punto de vista de empleo. Piense también en las empresas exportadoras, más de 100.000 personas trabajan en ellas, se hubieran afectado. Pero no es la única afectación. Esto hubiera también generado un problema muy complicado, sobre todo derivado de que buena parte de la decisión de Colombia de retaliar, subiéndole también aranceles a las importaciones de Estados Unidos, 25%, pues eso hubiera significado la debacle en productos como los huevos, como la carne de cerdo, como la carne de res, como el pescado, porque muchas de las importaciones de Estados Unidos son insumos de ese producto. Hubiera significado más inflación, más costos para la canasta básica. Claramente esto hubiera sido una catástrofe desde esa perspectiva. Señor José Manuel Restrepo, pero para Colombia hubiese sido fácil reemplazar ese socio comercial. Y le reitero, es para que nuestros televidentes entiendan, porque hay quienes aseguran que pues sencillamente si Colombia no le vende esos productos a los Estados Unidos, pues fácilmente encuentra otro socio a nivel internacional. ¿Eso hubiera sido posible? ¿Cuánto tiempo se hubiera demorado? Quienes aseguran eso claramente nunca han sido empresarios, nunca han vendido un producto, no saben lo que significa tener una microempresa o una empresa. Mire, cuesta mucho trabajo, años, décadas llegar a un mercado como el norteamericano. No es sencillo. Estamos hablando de más de 3.000 empresas beneficiadas de este acuerdo de libre comercio que incluye una buena cantidad de de pequeñas empresas, de emprendedores. Cambiar de mercado de la noche a la mañana pues es la ignorancia de quien propone algo de esa naturaleza. Me parece que nadie logra eso, yo diría ni siquiera en una década. Llegar a un mercado es muy difícil, pero recuperar un mercado o encontrar un mercado alternativo es mucho más complicado. Entonces no es tan sencillo como reemplazar este mercado. Mire lo que nos pasó en su momento con Venezuela. ¿Cuánto tiempo, cuántas décadas nos demoramos en recuperar ese mercado? Porque no fue sencillo encontrar alternativas, y mucho menos en el caso de los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde va a encontrar un mercado de esa capacidad de compra, por lo menos en América Latina o en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica? No se encuentra. El ministro Juan Carlos. Imagínense la magnitud del daño que hubiera provocado esa pequeña disputa simplemente por no querer recibir a sus inmigrantes ilegales, y algo que debería ser pues normal, ¿no? Porque están siendo deportados. Claro que muchos de los que van allá van a trabajar y a hacer una vida honesta, pero bueno, lamentablemente las nuevas normas o leyes que está haciendo el presidente Donald Trump y las nuevas medidas que está tomando son muy estrictas, ¿no? Quisiéramos que sea menos estricto para que las personas puedan trabajar ahí de manera regular. Pero lamentablemente el caso es ese, ¿no? Y que el presidente no se ponga del lado de sus propios ciudadanos para recibirlos, y que haya causado y que pueda causar tal daño a su propia población, sobre todo en su mercado, el mercado colombiano, es un tema bastante frágil, ¿no? Como dijo el experto, que los mercados no son sencillos, demoran décadas e incluso más poder llegar a un mercado tan grande como es el americano, y perderlo en menos de una semana hubiera sido catastrófico definitivamente para esas más de 3.000 empresas colombianas que están beneficiadas de este Tratado de Libre Comercio. Pinzón, este impasse diplomático, ¿usted cree que ya se solucionó definitivamente, o este va a ser solamente uno de los episodios de una confrontación constante entre el gobierno colombiano y la administración entrante del presidente Donald Trump? ¿Cree usted que esto sienta un precedente? ¿El presidente Gustavo Petro entendió la lección? Hay muchos temas de irritación
que el país tiene que abordar y entender los intereses que hoy maneja la nueva administración de Trump. Uno es el tema del narcotráfico. La producción de cifras, básicamente de cocaína, los cultivos de coca y el movimiento de toda esta actividad criminal por el continente y por el mundo son un factor muy grave. Lo es hoy para el pueblo colombiano. Hoy esa inseguridad está atormentando a los colombianos y está empezando a causar una reversión de los avances que hemos hecho por muchos años. Pero adicionalmente esto causa una irritación especial en Estados Unidos, considerando que Estados Unidos nos entrega cerca de 417 millones de dólares, aunque han venido bajando a lo largo de la administración Petro, cerca de 60, 70 millones de dólares menos recibimos, pues de una u otra manera se sigue recibiendo un monto importante que financia capacidades sociales, inversión social, proyectos productivos en distintas regiones, pero también la capacidad de seguridad y en particular de aviación de la policía, de antinarcóticos, de entrenamiento de las fuerzas militares, etc. Entonces, esto es un tema que hay que ponerle mucha atención. Es posible que bajen esos recursos y Colombia va a tener que hacer un esfuerzo para merecer esos recursos y realmente incluso para lograr incluso aumentar esos fondos en un momento tan crítico cuando el gasto en defensa viene reduciéndose ya desde hace varios años, y preocupante ver hoy cómo las capacidades de las Fuerzas Armadas no están dispuestas para proteger a los colombianos como se debe, además de la muy mediocre gestión que hoy tiene el gobierno al debilitar a las fuerzas e incluso crearles una confusión con la tesis de la paz total. Ese es un factor. Y hay otros factores que van a seguir viéndose con el tema de inmigración. Entonces es muy lamentable que esto pueda ocurrir. Quiero dejarle un mensaje adicional. El día de ayer fue a muchos, y lo digo por mí en particular, que nos tocó hacer gestiones directas con el gobierno americano y con autoridades en el Congreso para que precisamente no se le hiciera daño a Colombia. Porque una cosa que tratábamos de explicar es lo que está haciendo el gobierno y las consecuencias que debe asumir la administración por sus acciones, decisiones y su muy mala gestión en el país, y otra cosa es el pueblo colombiano que termine viéndose afectado por esta situación. Así que ya hoy casi que en un esfuerzo de diplomacia paralela fue necesario hacer esto para que el país no se afectara. Yo creo que esta gestión y otras seguramente contribuyeron a que de alguna manera se encontrara un camino. Pero en esta línea también le quiero decir que no se puede descartar hacia adelante que haya sanciones para personas que están vinculadas a casos de corrupción o que se considere que desde el gobierno han facilitado o tienen algún tipo de connivencia con lo que pueda pasar con el crimen organizado. Entonces, estas son cosas que uno no puede descartar hacia adelante y que demandan que el país, y en este caso el gobierno Petro, mi recomendación sería mucho pragmatismo, mucha claridad, mucha buena diplomacia, no solo pensando en ellos y en el gobierno, sino honestamente para bien de los colombianos. Pues claro, algo que tiene que tener en cuenta lo que respecta al presidente colombiano es que lo primero que hay son sus ciudadanos, y para mantener a los ciudadanos estables necesita pensar primero en ellos, ¿no? No puede lanzarse a hacer un ataque así a un país tan grande como es Norteamérica, Estados Unidos, sabiendo que tiene tratados del comercio con ellos, sabiendo que su economía es un poco dependiente de lo que es su comercio de Estados Unidos. No puede lanzarse a hacer a tomar acciones como esas, sobre todo con un nuevo gobierno que es desconocido. Recordemos precisamente ese mensaje a través de la red social X, que fue el medio que utilizó el presidente Gustavo Petro para tramitar esta crisis diplomática. Ustedes lo ven en pantalla. Dijo el presidente Petro el día de ayer, el día domingo: le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones al todo el mundo diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse.
Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Exministro Restrepo, usted lo anticipaba anteriormente, pero quisiera que lo ampliáramos un poco más. ¿Qué tan importante son las exportaciones que hace Colombia a los Estados Unidos? Le cambio el sentido de la pregunta que le hacía anteriormente. ¿Qué tan difícil es en Estados Unidos reemplazar esos productos que envía Colombia hacia la potencia norteamericana? ¿Qué tanto costo hubiera tenido esta retaliación que tomó el presidente Gustavo Petro? Hubiera tenido muy importante impacto, entre otras, negativo, entre otras además, porque buena parte de los productos que nosotros llevamos a los Estados Unidos, y es una realidad, son productos de menor nivel de valor agregado, es decir, no tienen mucho valor agregado y como tal se vuelven productos commodity que son fácilmente reemplazables por otros países. Piense usted, por ejemplo, en frutas, piense en el aguacate, entre otras porque estábamos a semana y media del Super Bowl. Si nosotros no exportamos el aguacate, pues fácilmente lo exporta Perú o lo exporta México. Muchos países que perfectamente pueden copar ese mercado. Algo similar podría suceder con flores, sobre todo provenientes del Ecuador y de algunos otros países de la región. Es importante también señalar materiales de construcción. Si bien tenemos una ventaja competitiva, también hay otros competidores importantes. Y si usted le dice a los compradores en los Estados Unidos que el precio de esos productos colombianos ya no vale el 25 sino el 50, pues imagínese lo que pasa. Piense en la exportación relacionada con hidrocarburos que realiza Ecopetrol. Es un producto commodities, fácilmente reemplazable. Piensa en los bananos también, esa exportación también es fácilmente reemplazable. Entonces son productos que rápidamente son reemplazados por otros países y mientras tanto aquí 100.000 empleos en dificultades, 250.000 en el sector de flores, hay una afectación muy significativa. Entre otras además porque pues, poco más del 30% de las exportaciones de Colombia son o se realizan a los Estados Unidos. Entonces también significaba menor cantidad de divisas que recibiría nuestro país, pues en un momento en donde Colombia necesita fuentes de crecimiento económico y la exportación es una fuente de crecimiento económico. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Claro, el hecho de que Colombia deje de exportar a Estados Unidos no sería algo problemático para Estados Unidos porque debido a que tiene una gran economía y puede conseguir más que todo la competencia aquí en América Latina para hacer exportaciones a países grandes como Estados Unidos, la competencia es amplia. Entonces ellos dejar de exportar y decir que no, que con esto vamos a hacer un poco de daño a Estados Unidos es algo ilógico porque en menos de unas semanas otro país sustituiría los recursos que Colombia estaría proveyendo a Estados Unidos. Entonces no habría mucha diferencia, ¿no? En cambio a Colombia sí le afectaría a gran medida, pues es el 30% de su economía que hacen exportaciones. Eso sí sería un duro golpe para los colombianos. Y ese pensamiento un poco del presidente de que dejen de hacer exportaciones y lo vendan prácticamente ahí en el mismo país, no es un pensamiento muy racional, la verdad, para los colombianos quienes migran, porque también hay colombianos que migran, ¿no? Para buscar fuentes de ingresos, o para los colombianos que se dedican a tener sus empresas, no es una gran opción que les esté brindando el presidente. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Caballero, él es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para conocer los detalles de este informe que lleva a cabo la Comisión y que ha denominado Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, presentado ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Mario, y un gusto estar con usted, con el auditorio. Muy buenos días para todas y todos. Sí, quisiera que compartiera, por favor, con la audiencia los detalles de lo que ha sido considerado como violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela. Sí, mire, este es un informe muy importante, ¿no? Lo aprobó la Comisión Interamericana el 27 de diciembre
y fue, digamos, de los primeros productos que sale este año, porque era muy importante para la comisión hablar de lo que toda la sociedad civil, el monitoreo continuo de la comisión a través de los mecanismos había podido documentar a lo largo de 2024. 3 etapas, digamos, ¿no? Una etapa que tiene que ver con un monitoreo previo a la jornada electoral de 28 de julio, lo que ocurre en esa jornada electoral y lo que pasa después del 28 de julio, las circunstancias que rodean la elección y que pues la comisión ha advertido que constituyen una ruptura del orden constitucional. Pero además de esta, digamos, quiebre de la institucionalidad democrática y de las violaciones a derechos humanos, pues que han impedido literalmente que la comisión reconozca la reelección de Nicolás Maduro como una elección que cuenta con legitimidad democrática, la comisión pues advirtió y ha advertido la represión del régimen, ¿no? Y la represión que ha emprendido en contra de personas opositoras, en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, de adolescentes, de quien se ha manifestado en las calles, de periodistas. Y entonces estas violaciones han ido pues a través de la represión, de detenciones arbitrarias, más de 2,000 que documenta la comisión en este lapso, con desapariciones forzadas de corta duración. Hemos sido testigos de cómo el régimen pues ha desplegado un aparato represor muy duro en contra de personas, periodistas, defensores, etc. Entonces la comisión ha estado muy atenta, más de 30 medidas cautelares que se han otorgado en este lapso de estos meses. Y este es el sentido que la comisión quiso primordialmente pues comprometerse y ser expresión de solidaridad con el pueblo venezolano. En segundo lugar, reiterar el llamado a la comunidad internacional pues para reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos y que se puedan activar los canales diplomáticos, institucionales para asegurar el retorno de Venezuela a la democracia. Es un análisis exhaustivo de la crisis política, la crisis de derechos humanos, sí, y que puede continuar pues si no se toman acciones efectivas. Ese es el propósito, Marjorie, del informe. Sí, usted tiene un doctorado en Derecho. A los ojos del mundo, de la comunidad internacional y lo que establece el derecho internacional, ¿qué significa que un país, en el caso de Venezuela, sea reconocido y se evidencia en que se han cometido prácticas de terrorismo de Estado? Sí, es muy interesante. No es la primera vez que el sistema interamericano utiliza este lenguaje, ¿no? Ya se utilizó con respecto a las dictaduras del Cono Sur, en los 70 y el 80, en casos de Chile, en casos de Uruguay, en casos de Argentina. Nosotros advertimos esta práctica de terrorismo de Estado desde un primer comunicado que sacamos el 15 de agosto, es decir, 2 semanas después de las elecciones. Y estas prácticas de terrorismo de Estado, digamos que documentan 3 ejes por los cuales calificamos la actuación del Estado con este calificativo de muy alto tono, lo reconozco, pero que cabe en justicia en la práctica del régimen de Venezuela. Prácticas represivas que son llevadas a cabo por un régimen. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, dejen su comentario, compartan con familiares y amistades para que también puedan ver este noticiero, y que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de estos videos. Ahora continuemos con las noticias. Autoritario, ¿no? Donde no hay Estado de Derecho, como la Comisión lo ha documentado al menos en los últimos 8 años. Y este tiene como propósito infundir terror para perpetuar al régimen en el poder. Hay fuerzas de seguridad del Estado y también grupos armados no estatales en este ataque planificado, sistemático, que busca perpetuar al régimen en el poder. Y ese ataque además se da en un contexto de altísima impunidad.
no hay tutela judicial efectiva, no hay órganos de control independientes y autónomos, como lo vimos en las elecciones con el órgano electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial. Estos órganos de control son parte de la estrategia represiva. Prácticas con un fin clarísimo y sin manera de controlar esa actuación. Eso ha llevado a la Comisión a calificar la práctica de terrorismo de Estado que se dio en el comunicado del 15 de agosto, pero que también, claro, está instalada en el informe sobre graves violaciones a derechos humanos. El mandatario ecuatoriano invitó a varios líderes de la oposición a un almuerzo con González. Muchos de ellos la rechazaron. El gobierno ecuatoriano ha señalado que con estas acciones se busca apoyar la democracia, así como ayudar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de la libertad. Es un hecho que el líder opositor Edmundo González visitará el Ecuador este lunes, pero también es un hecho que las autoridades correístas invitadas a un almuerzo con González, reconocido por Ecuador como presidente de Venezuela, no asistirán. Se trata de Pavel Muñoz, alcalde de Quito, Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, quienes vía redes sociales se pronunciaron este sábado. La primera en hacerlo fue Aguiñaga, quien en un corto mensaje en X dijo que está fuera del país, por lo que no asistirá. Una hora después, Aquiles respondió la invitación de Noboa con otra invitación, pues dijo que antes de hablar de temas internacionales, habrá que hablar de Guayaquil. Por ello convocó a Noboa el próximo 4 de febrero a la 1 de la tarde, siendo la segunda autoridad en rechazar la invitación del primer mandatario. Más tarde, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que no asistirá, entre otras cosas, porque ya fue sancionado previamente por el Tribunal Contencioso Electoral al ser parte de la campaña de Luisa González en 2023, refiriéndose a esta invitación como un acto de proselitismo político de Noboa en calidad de candidato. De manera parecida, la prefecta de Pichincha se excusó de asistir, pues señaló que como autoridad electa no puede participar de actividades proselitistas mientras dure la campaña. Eso a pesar de que este es un evento oficial al que Noboa convoca como presidente de la República y no como candidato. Y es que la visita de Edmundo González responde a una gira internacional realizada para consolidar su reconocimiento como presidente electo de Venezuela. Y por ello, la verdad, se hubiera esperado que estos políticos puedan haber asistido a esta pequeña reunión en la que va a ser reconocido Edmundo González como el presidente de Venezuela, presidente electo de Venezuela, que busca la aprobación de los países que están cercanos a él. Pero se entiende, ¿no? Tienen cosas pendientes que hacer, algunos para reactivar la economía de las zonas, y otros mencionan que no pueden debido a que sería por el tema electoral que les prohíben hacer estas cosas. Se entiende, el presidente de la República de Ecuador está haciendo, la verdad, un muy buen acto, sobre todo solidaridad y humanitario, al tratar de ayudar al presidente venezolano Edmundo González para que éste pueda ganar reconocimiento. Y sobre todo esperemos que los organismos internacionales también se pronuncien para que puedan brindar apoyo a lo que es el estado actual de Venezuela, en el cual los ciudadanos hasta el día de hoy siguen clamando por libertad. Esperemos que sí puedan recibir más apoyo. La comunidad de venezolanos en Ecuador se ha convocado en un gran plantón este martes 28 de enero a las 9 de la mañana en la Plaza Grande. Masiva congregación a la que la opositora María Corina Machado pidió respaldo vía redes sociales. Podemos estar esperando entre 7.000 y 8.000 personas. Quisiéramos que fueran todos los venezolanos que están acá en Quito, de provincias, están viajando. Queremos agradecerle la lucha que ha mantenido al lado de nuestra líder natural, María Corina Machado. Así también González se reunirá con grupos políticos venezolanos y ONGs que respaldan su victoria. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, también recibirá a Edmundo González Urrutia, quien llegará a Lima el próximo miércoles 29 de enero, un día después del encuentro que el político sostendrá con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Así lo anunció este fin de semana la Cancillería peruana. Explicaron que durante su visita González se reunirá con Boluarte y también participará en varias actividades como un encuentro con los venezolanos residentes en Lima, la ciudad que alberga la segunda mayor comunidad de ciudadanos del país caribeño después de Caracas. El presidente electo de Venezuela, señor Edmundo González Urrutia, llegará al Perú este 29 de enero próximo, atendiendo la invitación que le formulará oportunamente la señora presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra. Perú reitera su firme compromiso con la promoción y recuperación de la democracia en Venezuela, el respeto y la protección de los derechos humanos. ¿Y en cuánto se hubiese afectado la canasta familiar en Colombia si Gustavo Petro hubiese impuesto ese 25% a los productos que son exportados desde los Estados Unidos hacia Colombia? ¿Usted tiene ese cálculo, doctor Restrepo? Yo le puedo hacer como una estimación, pero lo primero que le digo es que a mí me parece que la respuesta, esa fue la segunda o tercera respuesta del presidente Petro, me parece que es bastante infantil, porque es entrar como en una lógica de niño de kindergarten donde el uno dice algo, entonces el otro le contesta y sigue el escalamiento de la diferencia y del problema. Entonces imagínese usted, un país como nosotros le impone un arancel de 25% a productos importados de Estados Unidos. Nosotros para los Estados Unidos no representamos más del 1%, mientras que para nosotros, pues las exportaciones son, como lo acabo de decir, más del 30%. Entonces ahí hay una diferencia que uno no puede dejar de tener en consideración. Sumado a eso, piensa entonces en los productos críticos. Maíz amarillo es el insumo que nosotros importamos de los Estados Unidos, que se utiliza para la producción de carne, carne de cerdo, por ejemplo, carne de res. Piense en la soya, que también se utiliza para producción de pescado. Piense en el mismo maíz amarillo, se utiliza para la producción de huevo. Entonces, ahí hay unos productos críticos en productos básicos de la canasta básica. Los medicamentos, ya lo decía anteriormente Juan Carlos. Piense en productos de confección, que seguramente afectarían también parte de esa canasta básica. Como estamos hablando de un 25% de aumento, pues el importador hubiese tenido que aumentar eventualmente el precio. Seguramente no hubiera podido hacerlo en el 25%, eso pérdida de mercado. Pero muy seguramente se hubiera tenido que hacerlo en la mitad, de 12 a 15%. Eso tiene un impacto en productos en donde el componente del insumo se vuelve relevante, particularmente en la carne, particularmente en los huevos. Eso hubiese podido significar un aumento de esos productos de entre un 5 y un 7%. Imagínese entonces eso sumando con otros productos similares, lo que eso generaría en el IPC. Entonces era un efecto inflacionario para los colombianos de a pie, para el colombiano básico que come pan, que come carne, entre otros, que come embutidos, entre otros productos. Es más o menos como lo que ha venido haciendo o sucediendo recientemente con el impuesto a los ultraprocesados. Uno se pregunta, ex embajador Juan Carlos Pinzón, si un mandatario del talante de Gustavo Petro no calculó que esto iba a generar este tipo de efectos. ¿A qué cree usted que responde que de alguna manera el presidente Petro hubiera tenido que retroceder y aceptar finalmente las condiciones en las cuales el gobierno de Donald Trump está llevando a cabo la deportación de estos colombianos que ingresaron ilegalmente a su territorio? Pues por un lado, yo reitero que hay una provocación de varias actividades y actitudes del gobierno Petro y del presidente Petro en particular frente a los Estados Unidos y de manera directa frente al presidente Trump. Entonces, esto lo que era un proceso de escalamiento que llegó a un punto culminante y que generó una reacción sin duda exagerada y dura, pero al mismo tiempo provocada por el manejo sin diplomacia y un poco ramplón que dio el presidente Petro a toda esta situación. Segundo, el tema de los migrantes que son deportados es una gran tragedia porque son colombianos que se van por necesidad, se van porque el país no está ofreciendo las condiciones de empleo, no está ofreciendo las condiciones de seguridad y la gente tiene que ir a buscar oportunidad. Es un caso doloroso y esto uno no lo puede subestimar.
y estas personas merecen el trato digno y el trato cuidadoso, toda la consideración. Por eso también duele tanto que la actitud de Petro haya sido no, devuélvanse. Pues las primeras víctimas ayer fueron esas personas que les tocó irse detenidas a los Estados Unidos y su propio país no los recibió, que es un tema muy grave. Ahí hay una victimización de estos. Exactamente, el hecho más doloroso para los colombianos en ese momento fue que Estados Unidos los deportó por su permanencia ilegal, ¿no? Lo cual es algo triste, porque ellos son personas que migran por necesidad. Pero lo doloroso realmente fue que el presidente colombiano no los quiso recibir en el país, no les abrió los brazos para recibirlos, sino que los dejó ahí, dijo que no los recibiría. Y si no fuera porque el presidente Trump alzó la voz, o sea, declaró sanciones hacia Colombia, quién sabe si es que Colombia, el presidente Petro, hubiera recibido a sus propios ciudadanos. La verdad es un tema con poca diplomacia, como menciona, y es algo que debe preocupar mucho a la comunidad internacional, el hecho de que un presidente actúe de tal manera, ¿no? Un presidente que se supone que debe preocuparse por su pueblo, por sus ciudadanos, haciendo un acto como ese, es algo que es impensable, la verdad. Colombianos, simplemente por una alcaldada, como se dice popularmente, y que le causa entonces no solo este daño a estos colombianos, sino pues esta reacción muy dura del gobierno de los Estados Unidos, que ya hemos discutido, pues planteó unas medidas que iban a ser francamente devastadoras para el país. Pero también yo creo que no solo el hecho de que seguramente la administración de Petro, a través de sus funcionarios, debió empezar a recibir llamadas de todos los gremios, de todos los sectores políticos preocupados por la gravedad de lo que estaba sucediendo, pero también no se puede subestimar el comunicado del Departamento de Estado alrededor de las 5 o 6 de la tarde, donde se habla de sanciones personales para el entorno familiar y de gobierno del presidente Petro. Y yo creo que esto sí fue un mensaje ya muy directo, que incluso por las gestiones que algunos estábamos haciendo, se podían desmontar algunas de las medidas contra la economía y contra el pueblo colombiano, pero en cambio que esto iba a ser una cosa dirigida contra Petro directamente y su entorno. El ministro José Manuel Restrepo le planteó ese mismo interrogante y le agrego lo que dice el señor Juan Carlos Pinzón, y son esas medidas adicionales que iba a tomar el gobierno del presidente Donald Trump, y era quitarle la visa no solamente a los funcionarios del gobierno, sino también a sus familiares. ¿Esto qué impacto hubiera tenido, por ejemplo, el día de hoy, si esa decisión o esa medida se hubiera hecho realidad? Y yo creo que hay otra serie de medidas muy complejas también desde la perspectiva económica y no solamente política. Mire, la afectación del visado, por ejemplo, es un tema crítico porque nosotros, 1.4 millones de colombianos viajamos a los Estados Unidos, muchos por turismo, pero a muchos también por razones de negocio y de comercio. Entonces, eso significaba también bloquear esa posibilidad. Las medidas contemplaban también sanciones bancarias y sanciones financieras. Tiene enorme implicación desde el punto de vista económico. Eso, por ejemplo, implicaba congelamiento eventual de activos a empresas, tanto empresas del Estado como privadas, entidades del Estado. Piense usted también en el bloqueo del acceso al financiamiento, que eso hubiera sido fatal para el endeudamiento público en Colombia, porque bloqueaban eventualmente el acceso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID, y buena parte del financiamiento de Colombia viene de esas organizaciones multilaterales. Pero también restringía transacciones bancarias. Y eso, por ejemplo, hubiera sido una afectación grandota para el tema de las remesas que vienen de gente colombiana en los Estados Unidos a nuestro país. Y de eso viven buena parte de los territorios de Colombia. Muchos, por ejemplo, en el eje cafetero, tienen esas posibilidades que se hubieran vuelto más costosas o más complejas.
hubiera implicado también medidas de restricciones pararancelarias, más inspecciones en el comercio internacional. Entonces, complicaba todo una dinámica de comercio, de inversión, de turismo, cosa que no es de poca monta. Y el visado complica la relación de negocios, complica la relación de turismo, afecta incluso a agencias de viajes hoy en nuestro país. Entonces, por donde se le ve, esto hubiera sido una catástrofe desde el punto de vista económico. Y todo inducido, repito, desde un tuit sacado en la madrugada entre las 3 y las 4 de la mañana, un tuit que no tenía ninguna razón de ser, como ya lo explicó Juan Carlos, porque pues estamos hablando de unos deportados que siempre han existido. El año pasado fueron 17.000 deportados y no hubo ningún problema, y en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Esa es una situación normal en las relaciones entre ambos países y en general entre los países. Entonces, la afectación era una afectación significativa, y yo creo que todo esto pues hubiera generado también desconfianza en la inversión, y no solamente en la inversión americana, que eso es importante decirlo. Esto también afecta a la inversión traída de Europa o del Asia, porque se ha hablado de que Colombia puede ser una plataforma de exportación hacia los Estados Unidos en el nearshoring o relocalización de empresas. Piense usted en un empresario europeo que dice: voy a irme a Colombia para desde Colombia producir confecciones y llevarlas a los Estados Unidos, dado los aranceles que están establecidos con China. Pues no hubieran tomado esa decisión. Pero también yo le digo una cosa: desafortunadamente esto tiene una consecuencia, es decir, esto tiene heridas de guerra, y yo creo que esa desconfianza, esa incertidumbre, pues está todavía en el escenario económico y en el escenario de la inversión. O sea, esto no es gratuito y no vamos a salir perfectamente indemnes de estas decisiones equivocadas, de estas reacciones equivocadas del gobierno nacional. Aquí se suceden dos herencias complejas. La primera es esa, desconfianza e incertidumbre de la inversión, y la segunda es que quedamos en el radar del presidente Trump de los Estados Unidos para futuros problemas que los vamos a tener, y Juan Carlos los anticipaba. Impulsando esta relación desde el Ministerio de Hacienda, desde el sector privado, como en un banco como Citigroup, en distintas tareas como en los gremios, luego en el Banco Mundial, como viceministro, ministro de Defensa, secretario general de la Presidencia cuando logramos el TLC con Estados Unidos. Luego como ministro logramos que Colombia fuera a la OTAN, como embajador que entrara el aguacate, que entrara el mango. Logramos también en su momento que declararan a Colombia aliado estratégico no OTAN. Y ver hoy a Colombia básicamente con un tratamiento indigno, con unas heridas causadas por el mismo mal manejo, sí duele mucho, porque Colombia había alcanzado un estatus donde era un invitado a la mesa principal, donde lográbamos que los grandes temas que se discutían en el mundo, a Colombia se le consideraba, en su opinión, por su tamaño, por su importancia, por lo que los colombianos representan para el mundo. Eso fue lo que se logró por muchos años, y ver hoy que va a tocar a Colombia ir ahí a los pasillos, a ver quién la recibe, a ver qué temas le permiten tratar, es muy doloroso. El país necesita ser gobernado por adultos, por gente que tenga experiencia, que conozca estos temas, que no llegue a improvisar a los cargos, que no ponga sus pasiones y sus intereses personales por encima de los intereses patrióticos, de los deberes de Estado. Y yo creo que ese es el gran tema y la gran lección que espero que los colombianos dimensionen en el marco de esta situación, que se ha convertido en un caso de estudio para nunca repetir, para que en efecto sea el modelo de lo que no se debe hacer en la relación de Colombia, en el manejo de los intereses del pueblo colombiano. Señor ministro. Completamente de acuerdo con esta persona, y no solamente en Colombia, sino en todos los países del mundo. Debe estar gobernado por personas con experiencia, personas que sean maduras, adultas en el tema, y que sepan qué es lo que más le conviene a su población. No pueden tomar decisiones solamente por pasión. Tienen que tomar decisiones y hacer comentarios basados en su diplomacia, en lo que son. Saben que son presidentes, tienen un peso ante la vista internacional.
tienen que saber comunicarse. Esperemos que lo sucedido con el presidente Petro no se vaya a repetir en algún otro país y no se vuelva a repetir tampoco en Colombia, y que este hecho no vaya a perjudicar a la economía colombiana. Esperemos que esto no se salga de las manos y no vaya por malos rumbos. José Manuel Restrepo, ¿qué esperar de esta reunión que sostendrá el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo? El embajador de Colombia en los Estados Unidos también estará allá. Y quisiera también conocer su opinión sobre lo que viene de aquí en adelante. ¿Cree usted que se va a afectar esa cooperación económica que anualmente entrega Estados Unidos a Colombia? Yo creo que hay que aprender de los desaciertos y de los errores autoinfligidos como este. Hay que tener menos tweets para las conversaciones diplomáticas con los países en general y obviamente con los Estados Unidos. Hay que ser más respetuoso, menos arrogante, menos soberbio, menos infantil incluso en el manejo de las relaciones con un país como los Estados Unidos y en general para las relaciones exteriores. Creo que hay que inyectarle diplomacia, que fue lo que al final pues intentan lograr ya el equipo de gobierno. Y creo que en ese sentido el viaje del canciller es válido y es tratar de limar la aspereza. Al final me parece que va a ser necesario que el presidente reaccione también, porque es que todo esto arranca por unos tweets del presidente de la República. Y el jefe de Estado tiene que entender que las relaciones con los Estados Unidos tienen que ser en el marco de respeto, que estamos hablando de un jefe de Estado, que hay que respetar a los jefes de Estado también y que hay que respetar y ser consciente y responsable con el manejo de la relación con, en este caso, el primer socio comercial y de inversión del país. Insisto en que de aquí en adelante lo que se va a necesitar es mucha Cancillería, una enorme dosis de no solamente experiencia, sino de capacidad diplomática para limar esta aspereza, y creo que desde el gobierno en materia económica va a ser indispensable enviar mensajes de tranquilidad, de confianza, de certidumbre a la inversión, porque yo creo que se va a ver afectado como resultado de esta serie de decisiones, porque esto exacerba, un poco enerva la llegada de inversión a nuestro país. Y mire el contrasentido, en el año 2024 la inversión extranjera en Colombia cayó al 17%. ¿Y sabe quién aumentó la inversión? Los Estados Unidos. Es decir, es un país que aumentó la inversión extranjera a pesar de que en el total la inversión extranjera caía al 17%. Es triste que estemos entonces afectando tan importante fuente de inversión extranjera directa para nuestro país. Pues ha sido un gusto contar con ustedes, un panel de lujo, dos reconocidos exministros de Colombia analizando esta crisis diplomática que se dio entre el gobierno del presidente entrante de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, entre dos estados. Muchas gracias, el ministro José Manuel Restrepo, por habernos acompañado. En este informe de 87 páginas, ustedes describen muy bien la situación de Venezuela y hacen mención de que han sido víctimas no solamente sociedad civil, sino también líderes políticos, activistas por los derechos humanos e incluso periodistas. ¿Pudiese compartir con la audiencia los hallazgos más importantes acerca de este informe? Sí, los hallazgos tienen que ver pues con toda la, digamos, la andanada represiva que ha tenido el régimen, lo que en la sociedad civil nos ha transitado, la represión continua, el tema que tiene que ver con los periodistas de silenciar, de cerrar el espacio cívico, de cerrar la comunicación internet. La comisión ha destacado también, por ejemplo, cómo a los líderes políticos y activistas pues ha habido desapariciones forzadas de corta duración, y esto lo ha ido documentando a través de medidas cautelares que se han solicitado, que son muy robustas y que van con una investigación muy clara, y a pedir a Venezuela pues la aparición, por ejemplo, en su caso, de todas estas personas que están desaparecidas. Lo documentamos del primer día hasta los últimos días de este mes que está ya por terminar en enero. Por ejemplo, el caso del yerno del presidente electo, ¿verdad?, Edmundo González. ¿Cuán importante es para el trabajo que ustedes realizan previamente todo este esfuerzo para documentar lo que ocurre en Venezuela en materia de derechos humanos, este trabajo que vienen realizando ONGs, activistas
y sobre todo periodistas. Ustedes describen en el informe cómo han pretendido silenciar a los periodistas con estas detenciones arbitrarias. ¿Cómo esto afecta este trabajo que ustedes realizan y que muestran al mundo? Sí, esto es muy importante porque además nosotros tenemos un trabajo muy vasto sobre Venezuela. La Comisión Interamericana tiene lo que llamamos una sala de respuesta oportuna y rápida y tiene un mecanismo de seguimiento. Venezuela está incorporada en los informes anuales desde 2005, tiene 20 años incorporada en el capítulo 4B, que es el capítulo en donde nosotros advertimos pues donde hay un quiebre de la institucionalidad democrática, donde hay personas en prisión por razones de carácter político. Y toda esta, digamos, esta ruta de monitoreo que ha seguido la Comisión se acompaña pues de una relación muy fuerte con organizaciones de sociedad civil que desde dentro, desde el exilio, alertan y van poniendo el tema en conocimiento de la Comisión. Eso le ha permitido a la Comisión Interamericana pues este informe y poner 20 recomendaciones ahí al Estado, recomendaciones que algunos nos dicen, bueno, pues el Estado no está escuchando, pero sí la comunidad internacional, sí la sociedad civil, y sí es importante que la Comisión Interamericana deje constancia de todo el trabajo que está haciendo a lo largo de estos años. Me parece interesante que hable de este punto porque tiene un capítulo importante, recomendaciones y conclusiones. Para esos países que todavía no saben qué posición fijar con respecto a los resultados electorales en Venezuela, ustedes tienen un capítulo donde hablan muy bien acerca de esto. ¿Qué se pudiese decir? ¿Qué se le puede informar a la comunidad internacional y a esos países que todavía no han tenido una posición, digamos, clara con respecto a la situación en Venezuela? Amigos, antes de continuar, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, compartan con familiares, amistades, para que puedan también ver estas noticias. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, eso me ayudaría mucho. Y ahora sí continuemos con las noticias. Sí, mire, ahí nosotros lo que advertimos claramente es que había que considerar dos cosas, de acuerdo a lo que hicieron observaciones electorales, pues que tienen muchos años monitoreando las situaciones de este tema en los países, por ejemplo el Centro Carter, y lo que hicimos fue solicitar, la recomendación dice que es necesario publicar las actas de votación, ¿no? Es necesario que se exhiba todo el material electoral. Entiendo que se entregó ya. Bueno. Recordemos que hasta ahora Venezuela, bueno, lo que es el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno tirano, no ha presentado ni una acta sobre las elecciones que demuestren que él ha ganado las elecciones. Sin embargo, ya desde el 10 de enero él se ha autoproclamado presidente de la República de Venezuela y no ha mostrado ni una acta, no hay evidencias, a pesar de que hasta el día de hoy siguen exigiéndole que presente las actas. Una parte de este material electoral fue entregado a Panamá, pero es importante que desde el gobierno se publique todo lo que tenga en el registro de votación el Estado, no solamente con este espejo que ha hecho la oposición. Publicar todas las actas de votación y, en segundo lugar, que se permita una auditoría independiente de tipo internacional para determinar lo que ocurrió en la jornada electoral del 28 de julio. Es muy importante porque están de por medio los derechos político-electorales de venezolanas, venezolanos, y es muy importante porque es la voluntad popular expresada en las urnas y es un mandato también que tiene la Comisión Interamericana de velar por el cumplimiento de los derechos políticos en la región. En su momento, después de las elecciones, fueron detenidas más de 2.000 personas en Venezuela. Difícil revertir los traumas que han vivido incluso adolescentes y personas que tienen alguna condición especial. Quisiera que le enviara un mensaje a los familiares de las víctimas que en este momento quisieran justicia y sobre todo que los responsables pues asuman las consecuencias de lo que han hecho. Sí, Marjorie, muchas gracias por esta oportunidad. Mire, yo quisiera expresar pues la cercanía de la Comisión Interamericana al pueblo de Venezuela. Quiero expresar la cercanía, el acompañamiento
con la voz, con el monitoreo, con la atención a las denuncias, pero también una expresión de empatía ante una sociedad que está sufriendo, a pesar de todo lo que ha habido de desarrollo en las últimas décadas en la región por mantener los derechos humanos, todavía sufren este contexto de represiones. La Comisión Interamericana tiene una mirada puesta en la situación de Venezuela, tiene desplegados todos sus esfuerzos, sus competencias, lo que le permite el marco normativo, y nosotros estamos con la posibilidad de seguir actuando, incluso en la solicitud de que podamos visitar Venezuela y podamos documentar de cerca lo que está ocurriendo. Es una petición pues difícil de otorgar, yo entiendo, pero la Comisión tiene esa perspectiva. Y el mensaje de solidaridad, de empatía y de cercanía por parte de la Comisión hacia el pueblo de Venezuela. José Luis, si miramos al pasado, ¿cuál es la trascendencia y la importancia que tienen estos trabajos de documentación que ustedes posteriormente comparten con el mundo a través de un informe cuando han analizado situaciones similares de violaciones graves de derechos humanos en otros países de Latinoamérica? ¿Cuál ha sido el logro que han obtenido con ello? Pues mire, hay un logro, digamos, que tiene varias partes o varios ángulos. Hay un logro que es documentar, exponer, dar la voz a quien no tiene voz, servir de memoria histórica, articular las voces y presentar la realidad, ¿no? Como yo he dicho, lo que no se nombra no existe. Es tratar de visibilizar todo esto que puede pasar de forma soterrada en un contexto especialmente tan represivo. Pero en segundo lugar, Marjorie, me parece que estos informes, como ha ocurrido en otros contextos a lo largo de los 65 años que ya tiene la Comisión Interamericana trabajando, estos informes y esta mirada provoca una erosión en el autoritarismo. Yo digo que poco a poco se va erosionando y se va minando las capacidades del autoritarismo para que al confluir una serie de factores pueda reconducirse una situación como la que se está viviendo en Venezuela. Entonces, el propósito de memoria histórica, el propósito de dar la voz a quien no tiene voz, el propósito mismo de monitorear las violaciones a derechos humanos y confrontarla con la normativa y con los estándares más altos de derechos humanos, sobre todo en una situación no solamente de Venezuela, sino internacional compleja. Y además, por último, sí, cooperar para que el autoritarismo pueda ser desmontado. Eso esperamos. Amigos, ya casi estamos llegando al final de este programa. Hago esta pequeña pausa para recordarles nuevamente que le den me gusta a este video, comenten, compartan y se suscriban y pueden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de estos videos. Ahora sí, continuemos. Y es el propósito del informe, desde luego. Ya para finalizar, la justicia, en su experiencia, ¿tarde o temprano llega? La justicia tarde o temprano llega, la justicia se realiza y la Comisión Interamericana ha comprobado y ha sido factor para que la justicia llegue y va a llegar. De enero y el debilitamiento de la extrema derecha pondrán fin a esa polémica. El debilitamiento y la derrota de la extrema derecha fascista de Venezuela, que ha intoxicado y contaminado durante más de 20 años a la derecha y a la centroderecha de toda América Latina y el Caribe, es la expresión de que todo lo que hicieron con ellos, en las redes, en los medios, toda la operación alrededor de esa candidatura, fue una operación montada por el gobierno de los Estados Unidos, gobierno ya saliente, quienes aprovecharon las negociaciones con la diplomacia de engaño, la diplomacia del engaño con la zanahoria, y no conversaron con pulcritud, con seriedad. Realmente todos los acuerdos que hicimos fueron totalmente violados y burlados por ellos. Nunca fueron cumplidos. Solamente utilizaron eso como mampara para montar el escenario de desestabilización en Venezuela nuevamente. Convencieron al presidente entonces, Donald Trump, que era muy fácil nombrar, reconocer un presidente llamado Guaidó, que nadie conocía, y eso iba a implicar inmediatamente la toma de Venezuela. Un golpe de Estado internacional
Supimos denunciarlo, supimos enfrentarlo, supimos derrotarlo y en medio de esa refriega supimos recuperar la sociedad, la economía y en medio de esa estabilidad ganada a pulso, con esfuerzo propio, el gobierno de Joe Biden lamentablemente perdió una oportunidad de oro de entenderse con nosotros, de respetar los acuerdos hablados y firmados y diseñó un Guaidó 2.0, le llaman, Guaidó parte 2, que le ha salido muy mal. Ha salido muy mal el Guaidó parte 2, así que ya ellos sabían hace mucho tiempo la jugada, se emplearon a fondo. Aquí en Venezuela se invirtieron no menos de $1.000 millones. La oligarquía que se llama ahora tecnológica, los dueños de las grandes redes, todas las redes se vinieron contra nosotros. Facebook, Instagram, X, antes Twitter, TikTok, y crearon una situación nacional e internacional que ellos creían que era infalible. Nosotros lo sufrimos. El 28 de julio, lo que denuncié inmediatamente, el 29 de julio, el primer golpe ciberfascista de la historia moderna de América Latina y pudiera decir de la humanidad. Y lo derrotamos en 48 horas y hemos venido consolidando la victoria. El país está en paz, la institucionalidad funcionando, los 5 poderes públicos. No entiendo qué tipos de paz se refiere si los venezolanos... Hay miles de videos de venezolanos exigiendo sus derechos, entonces no entiendo de qué tipo de paz puede hablar el tirano Nicolás Maduro. Creo que hay paz en su mente nada más, pero después su pueblo clama a libertad, la verdad. Funcionando, la economía creciendo, recuperándose y los venezolanos... La economía recuperándose. Ok. En su inmensa mayoría, como dicen todas las encuestas, más del 80% repudiando estos intentos de golpe de Estado y el 80% de los venezolanos deseando que ya se pase la página de esa desestabilización y se tome un rumbo certero de crecimiento, recuperación, de respeto a Venezuela. Presidente, lo que usted contesta a los que dicen que hubo un fraude el 28 de julio. No es la primera vez, no hay nada nuevo. Dime en qué lugar del mundo hay un sistema electoral que se le hacen 15 auditorías. 15 auditorías, antes, durante el proceso y después del proceso. Solo en Venezuela. Así que sencillamente nuestro pueblo sabe, la institucionalidad sabe, el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho un tremendo peritaje sobre el proceso y se ha demostrado, como en las 31 elecciones anteriores que hemos hecho 31 elecciones en 25 años, récord mundial. Se ha demostrado, como en las 31 elecciones anteriores, que es un proceso donde prevaleció la soberanía popular. Lo que hubo el 9 y el 10 de enero, una nueva tentativa de golpe por parte de la oposición que fracasó. Mucho antes. Hay muchas cosas que todavía están en proceso, no se pueden decir. Me gustaría darte esas primicias, tienes que regresar para dártelas. Pero lo que fue el mes de noviembre y diciembre, aquí capturamos a más de 200 mercenarios de más de 25 nacionalidades que venían a colocar bombas, a hacer atentados, sicarios, etcétera, etcétera. Y logramos desarticular, además, grupos que pretendían crear un incendio del país. Sobre todo en el mes de diciembre, querían dañar en las Navidades al pueblo de Venezuela. Afortunadamente tuvimos las mejores, más largas Navidades de nuestra historia, porque yo además decreté las Navidades octubre, noviembre y diciembre. Yo soy cristiano, a pesar de que mis antepasados son judíos como los tuyos. Sí. Maduro es sefardí. Alman no. ¿Ah? ¿De qué parte? Son sefardí de los lugares de Portugal. Fueron expulsados en 1492 de Portugal y de España. Con Capriles también, toda esa gente. Claro. Y fueron expulsados... Yo soy Ashkenazi, de Polonia. Ah, bueno. Como Netanyahu. Bueno, más o menos. Nadie es perfecto, ¿no? Entonces, nosotros en el transcurso de diciembre desarticulamos
todas las tentativas violentas. Luego, en el mes de enero, se montó... Claro, desarticularon todas las tentativas violentas, ¿no? Por eso tienen presos políticos, adolescentes han sido llevados presos a cárceles que están en estados deplorables. A ver qué más mentiras nos seguirá contando. Otra vez una operación psicológica, donde incorporaron a unos expresidentes y expresidentas, que yo llamé el cartel de Sodoma y Gomorra, porque ahí había de todo, pederastas, corruptos, terroristas, bandidos, ladrones. Todos esos expresidentes, todos del cartel de Sodoma y Gomorra, todos han estado comprometidos en graves delitos dentro de sus países. El que menos, Andrés Pastrana, pederasta de la banda de Epstein, que ha capturado, que murió en las cárceles de Estados Unidos. Y pretendieron con ellos y algunos gobiernos, como el cobarde gobierno de Panamá, que va a entregar el canal de Panamá, porque son unos cobardes los gobernantes de Panamá. Desde allá lanzaron: Venezuela se va a conmover, Venezuela se va a incendiar. Crearon todas unas condiciones de guerra psicológica para afectar al pueblo de Venezuela. Pero el pueblo de Venezuela no le entra ni coquito, decimos aquí. No sé si eso tiene traducción al portugués. No le entra ni coquito. En portugués se dice: acá, aquí no entra ni mosquito. Ni mosquito, aquí es coquito. Y el pueblo de Venezuela se mantuvo tranquilo, lleno de fe. La cabeza visible del fascismo extremista, la criminal que en Venezuela llaman la Sayona, ¿no?, por una leyenda terrible, una leyenda del llano venezolano, la Sayona, creyéndose y sobreestimándose en su liderazgo y además pidiendo plata al norte, convocó a grandes marchas, sumados en todo el país, ya se sabe, no superaron 6.000 personas. En la concentración principal en Caracas quizás tuvieron unas 800 personas. Yo di la orden de protegerlos, los protegió la Guardia Nacional, los protegió la Policía Nacional. Es público y notorio la protección que se les dio y hicieron su actividad. A nivel internacional la tomaron como un fracaso, a nivel nacional también. El grupo de opositores extremistas que lo apoyan sintió como un fracaso total, porque ellos pretendían el 9 manchar desde el 9 la toma de posesión. Y tenían una carta bajo la manga, un autosecuestro, una autodesaparición de esta señora Machado, llamada la Sayona en Venezuela, la Sayona fascista criminal. Fascista es una mujer que está a la derecha de Bolsonaro, pues. Más gente, hay mucho decir, ¿verdad? O de los hijos de Bolsonaro, que son peor que Bolsonaro. Es verdad. Entonces, afortunadamente, la Policía Nacional cumplió las órdenes de protección de la marcha, cumplió las órdenes de protección de esta persona y la llevó totalmente escoltada y protegida hasta su casa, y logramos disipar lo que fue una campaña, Brennan, impresionante. Como a las 3:30 de la tarde de ese día, ya era evidente el fracaso de ellos y la victoria inmensa nuestra. Nosotros logramos movilizar más de 2,5 millones de personas, las calles de Caracas, de la Gran Caracas y de todas las ciudades del país, de gente apoyando, bueno, la paz, la tranquilidad del país. Bueno, de repente comienzan a salir en los portales La Voz de América, Reuters, AP, AFP, capturada y desaparecida la señora Machado. Noticias. Y a los 5 minutos, Brennan, salieron no menos de 50 mensajes. El presidente de Panamá, el canciller de Panamá, el presidente de Costa Rica, el canciller de por allá, el canciller de más acá, el otro, comunicado. Impresionante. Todos escritos por la misma pluma, todos decían lo mismo. Desaparecida, debe aparecer el régimen de Maduro. Y a los 10 minutos salió la verdad. El video donde ella decía que estaba bien, que iba para su casa, que no tenía ningún problema.
¿Y tú crees que los que nos acusaron sacaron comunicado, sacaron Twitter, luego se desmintieron, pidieron disculpas? No, tenían montado una olla, tenían montado un golpe de opinión para manchar el 10 de enero. ¿Tú te imaginas que el autosecuestro ese se hubiera mantenido, se hubiera dado, y se hubiera mantenido? ¿Qué hubieran dicho allá en el norte, en Europa, por aquí, por allá? Bueno, el criminal paramilitar Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, sacó un Twitter llamando a invadir Venezuela con los cascos azules. Entonces, hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.